por siempre Él reinará. Amén, amén. Vamos a dar paso a la palabra de Dios. Los pequeñitos, por favor, antes de que corran de forma ordenada, en silencio, sin correr, por favor pueden pasar a sus salones. Y hermanitos, les pedimos que puedan poner su celular en modo silencio, por favor, para que le dediquemos el tiempo que es del Señor, ¿no? Adelante, damos paso a la palabra. Dios les bendice, amados hermanos. Vamos a continuar con nuestro mensaje a la iglesia, ¿verdad? Hemos comenzado de algunos fines de semana a hablar sobre el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia. Comenzamos con las primeras iglesias. Hoy nos toca ver la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 2, versículo del 12 al 17, ¿verdad? Pero antes de ello, amados hermanos, ¿verdad? Siempre escuchamos en todos nuestros servicios el orar por la palabra. Mi pregunta es, ¿cada uno de ustedes oró al Señor antes de venir a la iglesia? ¿Qué le pidieron al Señor sobre esta palabra? ¿Qué le pidieron al Señor tratara con ustedes el día de hoy en esa oración que hicieron? ¿Verdad? Porque yo puedo orar y decir que el Señor use mi boca, pero el Señor puede usar mi boca y tu entendimiento no puede estar abierto. Y si nuestro entendimiento no está abierto, si nuestro entendimiento no está, ¿verdad?, en el Señor, pues no importa quién abra la boca, porque no vas a estar perceptible a la voz del Señor. Si nuestro sentimiento sigue, o nuestras emociones sigue imperando sobre nuestra necesidad del Señor, ¿verdad?, pues va a ser complicado que entendamos el mensaje o que lo percibamos en la dirección del Señor. ¿Saben qué, hermanos? Hoy hay poca concurrencia. ¿Por qué no procuramos ocupar las sillas del medio? Me ayudarían mucho para no perderme tanto en el escenario, ¿verdad? Sabemos que de una u otra manera las columnas nos interfieren un poco. Ocupar las sillas del frente, por favor, hay muchas sillas al frente. Apóyenme en eso, hermanitos, por favor, antes de continuar con el mensaje. Ocupemos las sillas de enfrente, hermanos. Recorrámonos en medio. Gracias. Cerrémonos al frente, hermanos, por favor. Entonces les comentaba, nosotros tenemos que alistar día a día nuestro vivir en Cristo Jesús, y eso incluye el domingo en el servicio. Nosotros, ¿verdad?, tenemos que en esa oración al Señor en la mañana, ¿verdad?, orar a Él y en base a lo que nosotros reconocemos necesitamos del Señor, pedir al Señor nos dirija, ¿verdad?, en la instrucción que Él nos va a dar. A veces nosotros aquí al frente oramos y pedimos que el Señor les dé entendimiento y discernimiento, pero si no es el deseo de cada uno de nosotros, ¿verdad?, tener ese entendimiento, ese discernimiento, pues no hay esa aplicación, amados hermanos. Ya hemos visto algunas enseñanzas donde hablamos del obrar del Espíritu Santo y hemos visto bíblicamente que prácticamente la experiencia del Espíritu Santo es nuestra vida diaria, porque la palabra de Dios dice que quien es santo
ahora se ha manifestado a través de tu vida. No hay mayor espiritualidad que el hecho de que nosotros, ¿verdad?, en sometimiento permitamos que ahora sea Jesús el que tome el control de nuestra vida y por lo tanto sea Él el que sujete nuestras emociones, sea Él el que ordene nuestros sentimientos, pero sobre todo sea Él el que ahora produzca en nosotros, ¿verdad?, esa experiencia de vida que solamente puede venir a través de la obra de su Espíritu Santo. Y en ese sentido, nosotros tenemos diariamente que clamar al Señor. Y ahora entenderíamos cuál es el propósito de congregarnos. Si bien es cierto, hemos compartido que el congregarte cada 8 días no te da la salvación, ¿verdad? Y tú te preguntarás, entonces, ¿por qué me congrego? Esa es una pregunta que tienes que resolver. ¿Por qué te congregas? ¿Cuál es el fin de congregarte si al final de cuentas el hacerlo por hacerlo no te lleva a la salvación? Digo, yo tengo que hablar de esto, amados hermanos, ¿por qué? Porque cada minuto en el Señor en nuestra vida tiene que ser provechoso, tiene que ser provechoso, no tiene que ser infructuoso. Entonces, si ahorita son 2 horas y media, 3 horas lo que le das del domingo al Señor, tiene que ser provechoso, tiene que ser productivo, tiene que ser edificante, tiene que ser algo que sume a tu transformación en el Señor. No tienen que ser 3 horas matadas únicamente porque es domingo y eres aleluyo. Nos estaríamos equivocando. Nos estaríamos equivocando. Entonces yo espero y confío, amado oyente, ¿verdad?, que has hecho ese trabajo. Hemos compartido también el hecho de que hoy en día mucha iglesia está muy ocupada en trabajar sobre el pecado, pero no trabaja en su sanidad. No trabaja en su sanidad. Y si no somos sanos espiritualmente, amados hermanos, tampoco estaremos en la presencia del Señor. Tampoco estaremos en la presencia del Señor. Dice, mucha iglesia está ocupada en sanar enfermos, en echar afuera demonios, incluso en evangelizar, y se ha olvidado del mayor mandamiento que dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue el gran mandamiento que dejó el Señor Jesucristo? ¿Cuál? Vamos a la escritura, Juan 3:31, amados hermanos. Y entonces veremos que estamos equivocados en el funcionar de nuestro vivir en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en Juan 31:34. Dice la palabra del Señor así. Demos la cita, por favor, hermana. Juan 31. Perdón, 13. Pero Juan 13, 31 al 34, dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Seguimos. Dice, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. 34. Un mandamiento nuevo os doy. Y no dice amarás a Dios, dice que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ese es el gran mandamiento, hermanos. ¿Qué es? Y la iglesia se ha olvidado de ese mandamiento, hermanos. La iglesia está tan ocupada en sacar demonios, en sanar enfermos, en andar evangelizando, ¿verdad?, que se ha olvidado de este gran mandamiento, ¿verdad? Sí. Ámense unos a otros. Y más adelante el Señor da instrucciones, ¿verdad? No hagas mal a tu hermano, no pagues mal con mal, más bien apaga el mal con bien, dice el Señor. Si no fundamentamos nuestra fe en este mandamiento, amados hermanos, nuestra fe seguirá naufragando grandemente. No tendrá propósito congregarnos. No va a tener propósito congregarnos.
¿Por qué? Porque no seremos esa luz, no seremos esa sal. Seremos solamente címbalos resonantes, pero que no llevan nada de fruto. Es importante que meditemos en esto, si no, no podremos entender el mensaje a las iglesias. Un mensaje que manda el Señor Jesucristo mismo. Comencemos con Apocalipsis 1, versículo 16. Dice la palabra del Señor. Recuerden que esta es la revelación de Juan. Dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aquí da muchas características de quién es Jesús. Y si hemos entendido el mensaje a las iglesias, comienza con una de estas características. Entonces dice: yo, Jesucristo, le escribo a la iglesia. Y en este caso, en la iglesia de Pérgamo, no es diferente. Vayamos a la palabra. En Apocalipsis 2, del 12 al 17, dice la palabra de Dios así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. O sea, Jesús dice esto, Jesucristo dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pérgamo, amados hermanos, era la capital de la provincia romana en aquel tiempo en Asia, ¿sí? Tenía una gran importancia desde el punto de vista económico y administrativo, ¿sí? La mayoría de sus reyes tuvieron tanta ambición de tratar de hacer a Pérgamo la Atenas moderna, y prácticamente lo consiguieron. En Pérgamo existía la segunda biblioteca más grande de aquellos tiempos, comparada con la de Alejandría, ¿sí? En ella existían más de 200,000 rollos, ¿sí? O pergaminos. De ahí la palabra pergamino se denomina por la zona geográfica donde es empleado este material, y es Pérgamo. Ahí se especializaron en tratar las pieles de ovejas y de bueyes para escribir libros y sustituir al papiro que venía de Egipto. Bien, ahí también se encontraba, amados hermanos, ¿verdad?, el gran templo a Zeus. Ahí se encontraba también en Pérgamo, y era un templo que sobresalía por una escultura elaborada de este dios pagano, de una altura aproximada de 34 metros, con una circunferencia, ¿verdad?, de construcción de 36 metros, ¿sí? Entonces, Pérgamo generaba mucha trascendencia, vuelvo y repito, tanto económica como administrativamente, ¿sí? También en aquella época, ¿verdad?, que es antes de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ya se encontraba en Pérgamo un templo dedicado a Roma y a su emperador Augusto, ¿sí? El año 29 antes de Cristo ya estaba levantado un templo dedicado a Roma y a Augusto el emperador. Y también se encontraba uno de los mayores templos curativos de la zona, ¿verdad?, y que era proclamado el dios Esculapio, dios pagano, Esculapio,
que era conocido como el dios de la sanidad. Y era representado como una serpiente, como hasta hoy en día el símbolo de sanidad se sigue representando, ¿verdad? Con una serpiente. En Asia era conocido como Asclepio y en Roma como Esculapio. Y ahí estaba uno de los templos curativos, no de sanidad, ¿verdad? Curativos, ¿verdad? De la región. Bien, en cuanto a la iglesia cristiana, en Pérgamo no hay un dato preciso de su fundación, pero se refiere también a la campaña evangelística que realizó Pablo, ¿verdad? Al inicio de su viaje en Éfeso. Entonces podemos referir que fue una campaña evangelística que abrazó varias ciudades de Asia, entre ellas Pérgamo. Bien, vayamos a la carta. Dice: escribe al pastor de la iglesia en Pérgamo, Jesucristo dice esto, ¿verdad? Aquí hay que entender, amados hermanos, ¿verdad?, la palabra muy enfática utilizada por nuestro Señor, ¿sí? El que tiene la espada aguda de dos filos. Como sabemos, en la palabra del Señor nos queda claro que la espada dice que corta, divide y separa. Esto nos lo refiere en el libro de los Hebreos, donde dice la espada de dos filos. En este contexto, ahora el Señor utilizaría esa espada contra su iglesia. Iba a usar la espada contra su iglesia. ¿Sí? Y comienza el Señor alabando la conducta de su iglesia. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Dice: a pesar de que estás en una zona difícil, retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Lo primero que el Señor dice es que Él sabía bien dónde estaba esta iglesia. Él sabía bien dónde estaba la iglesia. Era un lugar especialmente difícil para ser cristiano. Era un lugar verdaderamente hostil para todo aquel que proclamara el nombre del Señor, ya que ahí estaba el trono de Satanás. No era simplemente que estuviese Satanás, sino que ahí había escogido este enemigo del Señor poner su centro de poder. Poner su centro de poder, ¿sí? Ahora, amados hermanos, los hermanos de Pérgamo verdaderamente habrán sido conscientes de la guerra espiritual que se estaba llevando a cabo en el lugar. ¿Eres consciente hoy en día, amado hermano, de la guerra espiritual que libras por ser hijo de Dios? Porque debes entender que no hay un lugar en el mundo que esté acondicionado para que tú, como hijo de Dios, estés cómodo. No hay ningún lugar en el mundo, no lo hay, ¿sí? Entonces, muchos han pensado que esta referencia del trono de Satanás tenía que ver con el altar a Zeus, ¿verdad? O tenía que ver con la adoración a Esculapio, ¿sí? O, ¿sí?, tenía que ver con la idolatría generada por la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas. En Esculapio, porque su símbolo era una serpiente, la cual, ¿verdad?, los cristianos refieren como símbolo de Satanás. Y hay otros que piensan, ¿sí?, que era el hecho de que Pérgamo era el centro de adoración del emperador romano, ¿sí?, quien era el que provocaba constantemente la persecución contra los cristianos que negaban a participar en sus adoraciones y sus directrices, ¿sí? En cualquier caso, amado oyente, es claro que los creyentes de Pérgamo vivían en una zona especialmente marcada por el poder de Satanás. Hoy en día conocemos muchas zonas así, ¿ya? Conocemos muchas zonas así.
Y no tenemos que sorprendernos que una ciudad tan culta desde el punto de vista humano, un centro del saber y del conocimiento, fuera vista como por el Señor, como el trono de Satanás. Pero esto, amados hermanos, también nos lo enseña la Escritura cuando dice que la sabiduría de este mundo no tiene absolutamente nada que ver con la sabiduría de Dios. Y Pérgamo es un claro ejemplo de esta porción de la Escritura. Al fin y al cabo, amados hermanos, los más de 200,000 pergaminos de su biblioteca solamente les había ayudado a esta gente a servir al mismo Satanás y desatar una persecución en contra de la iglesia del Señor. Entonces, ¿de qué servía toda esa sabiduría humana si esta gente estaba al servicio de Satanás? Si esta gente estaba al servicio de Satanás, ¿de qué servía tanta sapiencia, tanto conocimiento que los llevó a perseguir al pueblo de Dios? ¿Sí? Pero a pesar de las dificultades, Pérgamo había retenido el nombre del Señor y no había negado su fe. Veamos lo que le dice el Señor: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El Señor reconoce la fidelidad de su iglesia en medio de las difíciles circunstancias en las que se encontraba. Era un hecho que la oposición no había logrado debilitar el celo de los cristianos, ni siquiera cuando Antipas fue muerto entre ellos. En este sentido, es interesante notar algo, amada iglesia. El Señor se refiere a Antipas como un siervo fiel. Y esta era la misma descripción con la que Cristo mismo se presenta ante la iglesia en el capítulo 1 de Apocalipsis. Por favor, vayamos a Apocalipsis 1, versículo 5. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que incluso el Señor, ¿sí?, le place compartir su propio título de honor con sus siervos fieles, que están dispuestos a llegar al sacrificio por su fidelidad a Él. Bien, en aquellos entonces, amados hermanos, llegar al sacrificio te costaba la vida. Hoy no es diferente. Llegar al sacrificio por amor a Dios te demanda lo mismo. Te demanda lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor te pasa, ¿sí?, de muerte a vida. Entonces tienes que morir. Tienes que morir. Y ahí está el problema. No queremos morir. Todo el mundo quiere ir al cielo, todo el mundo quiere estar en la presencia del Señor, pero nadie quiere morir. ¿Sí? Y no estoy hablando de la muerte física que el Señor anuncia que es necesario para que puedas estar en la vida eterna. Estoy hablando de la muerte espiritual. Morir a nuestro yo. Jesús cargó una cruz. ¿Para qué fue, amados hermanos? En esa cruz fue crucificado, en esa cruz fue muerto. ¿Qué pide el Señor a sus seguidores, a sus verdaderos seguidores? Toma tu cruz. ¿Para qué tienes que tomar tu cruz? Para morir. Para morir. Para morir en totalidad a ti mismo. Ya lo hemos hablado, la madurez espiritual, la vida espiritual se trata menos de ti y más de Él. Pero para que pueda haber más de Él, es necesario que moramos. Porque nuestro ego, nuestras necesidades y nuestros deseos de la carne
No lo van a permitir. No le van a dar cabida a él. Por lo tanto, nadie que esté dispuesto a morir puede recibir el título de siervo fiel. Y lo vamos a ver bíblicamente, amados hermanos. Mateo 5, Mateo 7, 22, por favor. Dice la palabra del Señor: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. 23, hermana. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bien, la palabra de Dios dice que José no conoció a María hasta después del nacimiento de Jesús. ¿Sí? A ver, no conoció a María sino después de que nace Jesús. Entonces, ¿cómo la acompañó en el peregrinar? ¿Cómo da la cara por ella para que no fuese muerta por la vergüenza de haber quedado embarazada fuera de matrimonio? Amados hermanos, en el Señor hay dos acepciones de conocer. Uno que habla del acercamiento personal y otro que refiere intimidad. Cuando la palabra de Dios dice que José no conoció a María sino hasta después del nacimiento de Jesús, habla de intimidad. No tuvo intimidad con ella hasta después del nacimiento de Jesús. Esa intimidad en que se vuelven uno solo. Cuando el Señor dice aquí: no los conocí, no tuvimos intimidad. Sí, andaban ahí sacando demonios, haciendo milagros, pero no tuvieron intimidad conmigo. No nos volvimos uno solo. Si no nos volvemos uno solo con el Señor, no podemos aspirar a esos títulos que el Señor quiere compartir con nosotros cuando dice: hey, sé santo como yo soy santo, sé bueno como yo soy bueno, sé fiel como yo soy fiel. No los vamos a poder compartir. Tenemos que ser uno solo con Él. Y para lograrlo, tenemos que morir. Tenemos que morir. ¿Sí? Vuelvo y repito, lo que dice la Escritura que estaban haciendo estos hombres no era malo. Estaban sanando enfermos, estaban sacando demonios, ¿sí? Pero se olvidaron de ser uno solo con Dios. Y el Señor dice: no os conocí. Dice: hacedores de maldad. Dice el Señor: apártense de mí, apártense de mí. Entonces tienes que entender todo esto, amada iglesia, el por qué tiene un propósito congregarse, el por qué tiene un propósito basar nuestra fe en el amor al prójimo. ¿Y qué hablar si nos vamos a la Escritura y vemos lo que en el Sermón del Monte Jesús piensa de todas las conductas humanas que la iglesia ha abrazado? En el Sermón del Monte dice que habla Jesús respecto a esto, respecto a la fornicación, respecto al divorcio. Se acercan y me dicen: pastor, pues es que la palabra de Dios dice que el Señor nos ha llamado a vivir en armonía y que si no mejor nos divorciemos. Pues sí, pero ¿ya leíste lo que piensa el Señor del divorcio? ¿Es una válvula de escape? Sí, pero dice: pero no es de mí, dice el Señor, no es de mí, porque el varón tiene que amar a su mujer como yo amo a la iglesia, y no puede pensar en el divorcio, y no puede pensar en otra mujer. Habla, ¿qué es lo que piensa Jesús de la fornicación? Dice: tan solo con el hecho de que pienses en otra mujer, estás adulterando. Pero hoy, ¿qué creen? La iglesia se ha modernizado. La iglesia no quiere seguir los lineamientos del Señor, instruidas a la iglesia que Él fundó. Si bien es cierto, nos da una puerta de escape para que nosotros
redirigiremos nuestros pasos a Él a través de una sola cosa que hasta ahorita ha mencionado a todas las iglesias: arrepiéntete, arrepiéntete. Ahora ve hilando los mensajes del Señor. Éfeso, perdiste tu primer amor. ¿Sí? Perdiste tu primer amor. Arrepiéntete, vuelve a tu primer amor. ¿Sí? Si nosotros no sustentamos y fundamentamos nuestra fe en el amor del Señor, amados hermanos, no podemos intimidar con Él, no podemos ser uno solo con Él, porque tendríamos pensamientos totalmente diferentes que al final de cuentas el Señor lo valida. No tengo problema, pero no te quedes ahí, renuévate. Y para renovarte tienes que deshacerte de eso. Para que yo te trate como hijo tienes que dejar de hacer esto. Eso lo dice la Escritura, amados oyentes. Cuando el Señor dice que va a ocupar la espada sobre su propia iglesia, habla de su palabra. No habla de un machete afilado, habla de su palabra. Voy a ocupar la palabra sobre de ti, contra ti si es necesario, porque me interesa que estés conmigo. ¿Sí? Pero esa palabra no va a poder tener poder si tú no estás intimando con el Señor. Si tú has hecho todo por tener contriptado al Espíritu. Si tú piensas más en la modernidad de la iglesia que en su santidad. Pastor, la iglesia tiene que modernizarse, pastor. Ya no estamos en las cavernas. No, ¿dónde dice eso? Porque es lo que el Señor le reprocha a su pueblo. Continuemos, hermanos. Era un hecho, amados hermanos, que la oposición no había logrado debilitar el celo de los cristianos, ni siquiera cuando Antipas fue muerto entre ellos. ¿Sí? Eso ya lo pasé. Me quedé en que el Señor mismo comparte su título con su siervo, ¿sí? Con aquel siervo que está dispuesto a llegar al sacrificio por fidelidad a Él. Pero ahora viene el tiempo de la reprensión. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Prácticamente podemos entender la doctrina de Balaam como lo siguiente, ¿sí? Práctica de seducción y corrupción moral, ¿sí? Donde se incita a la gente a pecar y a apartarse de Dios. En esencia, la doctrina de Balaam es una forma de atraer a otros a la idolatría, la inmoralidad y la desobediencia a Dios a través del engaño y la manipulación. Hoy podemos mencionar un ejemplo muy fuerte, el G13 y el G12, ¿sí? Esos lugares donde hacen encuentros y retiros masivos de aparente sanidad espiritual, y donde incluso hay testimonios de circunstancias fuera del orden de Dios, que hablan más de manipulación e incluso de conductas sexuales que el Señor reprocha. Por eso dice eso el Señor, dice que yo aborrezco, ¿sí? Podemos ver, amados hermanos, que el enemigo de nuestras almas no usa una sola táctica en su lucha por vencernos. De hecho, aunque la persecución física siempre es muy dolorosa para la iglesia, rara vez consigue su propósito. Cuando nosotros estamos atravesando verdaderamente pruebas en Cristo Jesús, amados hermanos, el que es fiel al Señor es cuando más está en comunión con Él. Digo, el que es fiel al Señor. El que no es fiel al Señor en este tipo de pruebas, ¿qué hace? Se aparta.
hace berrinche, no quiero escuchar más, no quiero, usted trae las cosas contra mí, estoy hasta aquí. Y empiezan a buscar ídolos en internet, ¿verdad? Sin importar incluso que sean profetas, apóstoles y no sé cuántos términos, ¿sí? Y dejan de congregarse y siguen ahora a ministros en línea, ¿sí? Que ni te conocen, que ni saben que existes. Eres simplemente un like en su página, ¿sí? Pero el siervo legítimo, el siervo fiel, en los tiempos de angustia es cuando más se mete con su Señor. En los tiempos de decisiones difíciles es cuando más se abraza del Señor. Y por eso Satanás encuentra un tope para poder acabarlo. Entonces, ¿qué sucede, amados hermanos? ¿De qué debemos ocuparnos más? De nuestro tiempo de bonanza, de nuestro tiempo de calma. Nosotros como hijos de Dios ahora debemos de saber que esa participación de Dios en nuestro desierto debemos de llevarlo como un permanente en todo nuestro diario vivir, doblemente en los tiempos de bonanza. Pero la iglesia opera al revés, En los tiempos de bonanza hay menos oración. En los tiempos de bonanza no pensamos en el ayuno. En los tiempos de bonanza no nos conectamos. ¿Sí? Y es cuando el enemigo emplea sus tácticas. Mira, ya está todo bien. Y sin conectarte. Lo que pasa es que ese tipo te quiere tener esclavizada. Ese pastor te quiere tener sujeto a él. Ese pastor quiere que tú seas como él. Ya está el enemigo en tu tiempo de bonanza. Sí, es cierto, ¿eh? Sí. Y dejas de congregarte, dejas de conectarte. Sí. Pero viene la tormenta. ¿Y qué demandas? Oración, ayuno. Yo les voy a hacer, y lo voy a hacer abiertamente, amada iglesia. Cada vez convocamos a las vigilias de oración. ¿Por qué? Porque eso se tiene que hacer en los tiempos de bonanza. ¿Por qué? Porque el trabajo de los siervos de Dios debe ser que el favor de Dios esté al lado de la iglesia. Y podemos recibir aceptación o no. Pero les aseguro, amada iglesia, que si ahorita la iglesia tuviera un punto de quiebra en común y yo anunciase una vigilia para ese punto de quiebra en común, no faltarías. Si yo ahorita pongo en una vigilia de oración a tu familiar enfermo, si ahorita pongo en un punto de oración a tu matrimonio quebrado, si ahorita yo pongo en un punto de oración, una vigilia de oración a tu joven desbalagado, no faltarías. Pero eso es en tiempo de bonanza. ¿Y qué crees? Es doblemente el colmo, amada iglesia, que incluso en tiempos de ruptura no te importe sumarte a algo que el Señor puede hacer obra en tu vida. Es el colmo. Y ahorita vamos a ver el por qué. Porque Satanás levanta muchas tácticas, unas tácticas que te hacen saber que no, que estás necesitado de dinero y por eso primeramente tienes que trabajar antes de ir a la vigilia, que no, que por eso tú has logrado lo que tienes, porque por eso tienes ese cerebro que te ha hecho estudiar en la mejor universidad del mundo y eres tan capaz que tú puedes solventar cualquier problema y no necesitas de Dios. Esa es la técnica de Satanás. Cuando su palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios, su justicia,
Dice, todas estas cosas serán añadidas. Ya vimos cuando se refiere a todas estas cosas, son las que se anuncian del 32 para atrás. Vestido, sustento, paz mental. ¿Sí? Todo. Pero para poder entenderlo y creerlo, tienes que ser uno con Jesús. Tienes que ser uno con Jesús. ¿Sí? Puras noches de milagros, pocas noches de arrepentimiento. ¿Sí? Espectáculos que nos deberían de verdaderamente ponernos a pensar. Hay mucho creyente que ya está esperando el Cristofest 2025. Cristofest. Es que la iglesia se ha modernizado y ahora le ponemos al Señor un adjetivo de fiestas totalmente mundanas. Cristofest. ¿Por qué? Porque no importa. El chiste es que venga gente a los pies de Cristo. Ese no es el chiste. Ese no es el chiste, amada iglesia. Si estás entendiendo el mensaje que Dios está enviando a su iglesia, ese no es el chiste. El chiste es que los que somos nos amemos como Él amó a la iglesia. Y si tú amas a alguien, difícilmente vas a pretender manipularlo, engañarlo, jugar con su fe. Por el contrario, vas a trabajar en instruirlo, enseñarlo, exhortarlo. No nos gusta, pero es bíblico. Exhortarlo. Porque aquí dice el Señor, dice, tengo unas cosas contra ti, ¿sí? Dice, ya hablamos de la doctrina de Balaam, pero fíjese, adelante dice que también guarda la doctrina de los Nicolaitas. Entonces, amados hermanos, cuidado. Gloria a Dios que siempre estés en el desierto, porque el Señor es donde Él está, donde más lo necesitas. Pero tengamos cuidado con los periodos de tranquilidad, con los tiempos de bonanza, ¿sí? Porque son esos tiempos en el desierto en los cuales tu testimonio al mundo verdaderamente representa el carácter de Jesús y la obra de Él en tu vida. Pero esos tiempos de tranquilidad, esos tiempos de bonanza, los cuales descuidamos, ¿verdad?, con singular alegría, es donde el enemigo, ¿verdad?, hace de las suyas. Debemos entonces darnos cuenta, amada iglesia, que es más difícil vivir para el Señor en circunstancias fáciles que con dificultades. Pero lo tienes que percibir. El enemigo tiene muchas tácticas. Fíjense, una de las experiencias de los israelitas tuvieron en su peregrinaje en el desierto, ¿verdad?, dice que cuando el pueblo llegó al campo de Moab, Balac encargó a un falso profeta llamado Balaam que maldijera a Israel. Pero aunque éste lo intentó varias veces, le resultó imposible maldecir, porque siempre va a ser imposible al enemigo maldecir algo que ya bendijo Dios. Ese pueblo había sido bendecido. Pero ojo, hermanos, ojo. Esta circunstancia enfada a Balac y también a Balaam, que vio con tristeza cómo se sumaban las riquezas que Balac le había prometido, porque dijo que si maldecía al pueblo de Israel, lo iba a volver inmensamente rico, ¿sí?
Es cuando Balaam dijo a Balac, ¿sí?, que incluso un enfrentamiento directo contra ellos no iba a poder funcionar, pero que había otras opciones que le podía enseñar, ¿sí? Y esas opciones, amados hermanos, ¿verdad?, pasaron cuando el pueblo del Señor estaba relajado. Cuando ellos estaban relajados y tranquilos, aparecen un grupo de señoritas vestidas de una manera seductora. Y a estos hombres de Dios les parece muy agradable a la vista aquellas mujeres tan bellas en un lugar tan árido y desierto, ¿sí? Y no les importó que esas fueran moabitas, no interesaba. Ellos creyeron que no había nada de malo en socializar con ellas. Al fin y al cabo, la soledad del desierto era muy dura y posiblemente Dios lo entendería, ¿sí? Y si había la posibilidad de relacionarse con alguien, era una oportunidad que no iban a dejar perder. Ellos nunca entendieron que eran peregrinos que estaban de paso hacia la tierra prometida, la cual Dios prometió darles. Una tierra hermosa, llena de bendiciones, ¿sí? Pero parece que aquellas mujeres moabitas pronto les convencieron de que también ahí había cosas hermosas que podían disfrutar. Así que de pronto este pueblo bendecido, este pueblo escogido, este pueblo especial para Dios, comienza a establecer vínculo con ellas. Empieza a asistir a sus fiestas, empieza a comer lo que ellas ofrecían a sus ídolos y finalmente tienen sexo con ellas. ¿Qué había de malo? No había nada de malo en ir en algunas reuniones sociales y tomar parte de cultos, ¿verdad?, idolátricos. No había nada de malo en comer aquella carne con aquellas bellas jóvenes que estaban dispuestas a hacer todo con ellos. Así que empezaron a cuestionarse por qué tendrían que hacerle caso a Moisés. Está viejo, anticuado, él ya no disfruta de la vida. Es más, se me hace que ya ni siquiera puede tener, ¿verdad?, placeres sexuales. Por eso nos quiere restringir. Y a veces así ves a tu pastor: es que él quiere esto, es que él quiere aquello. En vez de irte a la palabra del Señor, recordemos que aquí el Señor estaba instruyendo al pueblo con su palabra, la espada de doble filo. Ay, el que el pastor quiere que seamos así. Ay, el que el pastor quiere que seamos asado. Ay. Pero nunca te pones a analizar si es Dios el que lo pide, si es Dios el que te lo demanda por haberte escogido, si es Dios el que quiere catapultarte a esos dones y talentos, que quiere participar contigo. ¿Sí? No te interesa. Pero ¿sabes por qué es? Porque sigue estando en ti crecida la carne y contriptado el espíritu. ¿Verdad? Y estos jóvenes, ¿verdad?, decidieron disfrutar de la vida. Entonces parece que la estrategia de Balaam estaba teniendo resultado. Y la doctrina de este falso profeta había logrado introducirse en la iglesia en Pérgamo, y que ellos también habían comenzado a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. No pasa nada. ¿Sí? Pastor, hay una situación de chisme en la iglesia. Ay, hermanito, eso es normal. Todo el mundo chismea. Ay, no sea religioso. No. Para Dios sí hay problema, amada iglesia. Para Dios sí hay problema. ¿Sí? Tenemos que entender, amados hermanos, que así como estos jóvenes vieron esta situación, ¿verdad?,
entendieron que de no participar de esas celebraciones implicaba separarse de toda actividad social. Hoy, no tan solo los jóvenes, muchos adultos, ¿verdad?, tratan de encajar en la vida social del mundo y a la vez participar de las bendiciones del Señor. No funciona. No funciona. No funciona. ¿Sí? Entonces, ellos empezaron a percibir que si no participaban de ello, ¿verdad?, era muy mal visto por la gente inconversa. ¿Y saben cuál fue el problema? Que se empezaron a ocupar de ello. Hoy tenemos el problema en las iglesias de que muchos jóvenes, y no tan solo jóvenes, siguen participando de cuestiones que a Dios no le agradan. ¿Saben por qué? Porque el enemigo le dicen, no pasa nada. Ay, todo mundo fuma. Ay, todo mundo se tatúa. Ay, no seas ñoño. Pues, ¿sabes por qué? Porque no nos interesa ni siquiera estudiar lo que representa tatuarte tu piel. Y no estoy hablando de religiosidad. Estúdialo bíblicamente, amado hermano, y de ahí decides si te rayas la piel o no. Déjame decirte que hoy en día un varón que no toma, que no fuma y que no ha puesto una punta de tinta en su piel es un guerrero que lucha ante una sociedad de débiles. Pero tristemente se han levantado pseudopastores diciendo, no, no es cierto, no pasa nada. Miren, yo me acabo de hacer uno y miren, sigo predicando. Sí pasa, pero tú lo tienes que descubrir y no vas a poder descubrir si no tienes esa intimidad con el Señor. Amado oyente, perdóname, si ya rayaste tu piel, quédate así, dice el Señor, cada quien quédese como lo recogí. Pero no vuelvas a pensar en hacerte algo así. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando el Señor dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Ok, llegaste rayado a los pies del Señor, quédate así. Pero como hijo de Dios no puedes pensar en rayarte. Decía por ahí un pseudosiervo, ¿qué? Los templos están más llenos de rayaduras, ¿verdad? Hay templos que ponen dibujos. ¿Que yo no pueda rayar mi templo? ¡Wow! ¡Qué sabiduría! La misma que llevó estas iglesias a desviarse de la palabra del Señor. Esa sabiduría humana que no tiene nada que ver con la sabiduría divina. Quiero que me entiendas, amado hermano, no es un tema sobre el tatuaje, es un tema de lo que eres como hijo de Dios. Por favor, por favor. Ay, el pastor trae tema con los tatuados. No, no, no. ¿Sí? Para mi desfortuna, ¿verdad?, mis hijos no lo entendieron. Yo, ¿verdad que me toca? Llevarlos al arrepentimiento. Así lo digo. Escuchaba la introducción de mi hermano Jacob, ya va a ser la una, hermanos, me faltan como 5 hojas. Y estos días estuve de asueto con mi nieto, pedí días para estar con mi nieto. Y fuimos al cine y fuimos a un parque de inflables donde brincan como locos. Yo no crean, yo me puse una mesa ahí a estarlo viendo cómo saltaba. Yo creo que me meto ahí y me sacan en camilla. Pero no disfruté nada como el hecho de caminar de la casa de la mano con él al templo. Fue el momento más maravilloso de estos días de asueto. Pero no puedo ser un abuelo presente y ser un padre ausente. No puedo. Y tengo trabajo con mis jóvenes. Ya no puedo decir, pues hay mis hijos, pues ya ustedes, y Dios me los bendiga ya. No. Tengo que seguir siendo persistente con mis hijos. No puedo decir, ay, pues lo que no logré con estos buenos para nada lo voy a hacer con mi nieto. No, así no funciona. Porque mi responsabilidad no es mi nieto, son mis hijos. Y amados papás, sigo viendo mucho joven, mucho niño que no entra
a los estudios con el hermano Gus ni con la hermana Yasa. Yo no se los puedo exigir, papás. Ustedes no pueden venir conmigo y decir, pastor, hable con mi niña para que entre con el maestro. No, mis papás, por favor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero si tú crees que es mejor llevar la fiesta en paz en tu casa, te estoy anticipando a lo que se puede venir. Te lo estoy anticipando. Porque si algo el Señor no nos dio, es poder regresar el tiempo y ver dónde hubo esa ruptura con mis jóvenes que los llevan a tomar decisiones estúpidas. O a lo mejor fue por falta de instrucción mía como su padre, más allá de como pastor, porque ahí hay una doble responsabilidad. O sea, imagínense a tus hijos tener que verte como el pastor o como el papá. Es complicado, porque yo no dejo de ser ninguna de las dos cosas. Híjole. Entonces a veces ellos no quieren hablar con el pastor, quieren hablar con el papá. Y yo estoy en posición del pastor, y tejones porque no hay ardillas. No sé, algo hice mal, pero ahorita tengo que seguir luchando porque procedan al arrepentimiento. Tienes a tus hijos en la iglesia, papá, mamá. Libra la batalla a tiempo y te vas a ahorrar muchas circunstancias que en verdad no recomiendo a nadie que vivan. Sí. Y no te puedo decir, no, hermanos, pero si es de Dios lo vas a vivir. No, por eso el Señor, más adelante lo vamos a ver lo que dice su palabra en Colosenses, dice, o en Corintios, dice, puse esto, dice, para ejemplo de ustedes. Entonces no es porque forzosamente tengas que pasar esas batallas, pero sí es entendido que cuando no recapacitamos en las cosas del Señor, las vas a vivir. Y no creas que ese es el plan de Dios. Son los resultados o las consecuencias de nuestras decisiones, o de lo que hicimos o no hicimos bien. Pero no podemos saber qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo bien si no entendemos que debemos de ser uno con el Señor. Se deben conocer. Se deben conocer. Amén. Bien. Estos jóvenes pensaron que era más importante socializar que guardar los mandamientos del Señor. Y hoy parece que sigue siendo lo mismo. Pero amado oyente, todo eso es una trampa del adversario, ¿sí? Esto es lo que representa la expresión dada por el Señor, poner tropiezo. Esto se refiere, es la palanca del mecanismo que activa la trampa que Satanás tiene para caer sobre de ti. Las consecuencias de hacer concesiones en el cristianismo o en tu vida espiritual, amado oyente, la podemos ver con claridad en este ejemplo que leímos en la Escritura, ¿sí? Esas concesiones llevaron a lo que hoy la iglesia está padeciendo. Unas concesiones que fueron ocupadas por una mente hábil, humana, maquiavélica, llamada Constantino, y que generalizó como una religión universal, y donde tristemente el cristianismo se fusiona con el Imperio Romano. Hoy le llaman movimiento ecuménico, pero ha dado pie a que surjan mucho más movimientos, ¿verdad?, que nos llevan o que están llevando a la iglesia del Señor a abrazar las doctrinas de Balaam y de los Nicolaitas.
A partir de ese momento en que este hombre tiene la brillante idea de Satanás de homogeneizar la religión, ¿verdad?, o la fe a una religión única, a partir de ese momento los sacerdotes paganos se volvieron sacerdotes cristianos, los templos paganos se volvieron iglesias cristianas, las fiestas paganas se volvieron fiestas cristianas. El cristianismo se mezcló con el paganismo, perdiendo su identidad y su valor. Y hoy en día no es la excepción. Hoy en día no es la excepción. ¿Sí? Todo esto puede parecer una actitud muy moderna, pero la palabra de Dios nos sigue exhortando a no seguir tales conductas. Recordemos lo que el apóstol Pablo dijo a la iglesia en Corintio ante una situación parecida, y dice así, lo voy a leer yo, no voy a dar la cita y lo doy lectura, hermana. 1 Corintios 10, 6 al 8, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seas idólatra como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ¿sí? Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en aquel día 23,000. Si lo estoy poniendo como ejemplo para que no caigas, iglesia. Lo estoy poniendo como ejemplo para que dejes de hacer lo que otros te están diciendo es normal. Lo estoy poniendo por ejemplo para que comiences a aborrecer lo que yo aborrezco. Y eso, amado oyente, tú lo tienes que descubrir. No vas a encontrar aquí un pergamino que tenga las conductas de la iglesia. Tú tienes que descubrir lo que Dios en su infinita misericordia quiere que tú seas. Porque si incluso yo intentara ayudarte a descubrirlo, soy molesto, soy el malo de la película, soy intolerante, soy grosero, soy gruñón, soy iracundo y estoy empezando a ser piedra de tropiezo. Pero si no es tu interés tuyo descubrirlo, vivirlo, trabajarlo, pues es lo que encontrarás cuando el Señor aplica sobre nuestra vida la espada de dos filos. Una gran parte del cristianismo occidental, que es donde nosotros pertenecemos, ya no se distingue de las religiones universales. Muchos esfuerzos evangelísticos solo pretenden convencer al mundo de que somos aceptables, porque somos como ellos. Y entonces, amada iglesia, en ese caso, ¿cómo les vamos a compartir el evangelio? ¿Sí? Pero el problema en la iglesia en Pérgamo no era solo su participación en las prácticas del mundo, sino también la aceptación de ciertas doctrinas heréticas. Sigamos, les dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La doctrina nicolaita, si bien es cierto en la Biblia no podemos encontrar una descripción formal, la podemos entender en el descubrimiento de la Escritura como aquella que se caracteriza por la ligereza moral. ¿Sí? Que incluye la permisidad en la práctica de la inmoralidad sexual y la participación en prácticas religiosas que mezclan el culto de Dios con el culto a los ídolos. Perdónme, voy a poner un ejemplo muy notable. No sé, a lo mejor tengo que trabajar eso con el Señor porque lo traigo mucho en la mente. Retomo el mentado Ecofest. ¿Han visto cómo se ponen eufóricos los cristianos en esos conciertos? Vean videos de Alex Campos. Escuchen los gritos.
hay un concierto donde este hombre dice: hey, les invito a mi casa, ¿quieren a mi casa? Y las chamaquitas: ¡sí! Pues van a preferir a las casas de Alex Campos en vez de entrar a la morada del Señor. Es culto a los ídolos, hermanos. ¿Por qué? Porque ahora esos cantantes se volvieron ídolos musicales de algunos creyentes. Sí. Y ustedes dirán: pero pastor, si esos siervos son siervos de Dios, ¿a poco no lo entienden así y hacen conciertos? No lo entienden así y por eso hacen conciertos. Porque les agrada que les griten. Porque Pablo no pidió un mausoleo, porque dijo: Lucas, escribe ahí, y una vez que me muera, levántenme un mausoleo para que la gente me recuerde. ¿Por qué no lo hizo? Porque toda la gloria sea dada a Dios. Y si yo pienso que yo junto aquí 1 millón de gentes, ¿verdad?, y hago que aplaudan, y porque les digo: ese aplauso sea para Dios, en vez de entender que no fue el mensaje indicado, no fue el mensaje percibido, absorbido por el Espíritu, me estoy engañando a mí mismo, junto con ese 1 millón de oyentes. Si ese aplauso es para mí, está bien, pero si es para él, dalo más fuerte. ¿Neta? ¿En serio? ¿Es necesario aplaudir a la palabra o es necesario obedecer la palabra? ¿Crees que porque le aplaudiste a la palabra Dios te va a ver con agrado? ¿O crees que si comienzas a poner por obra la palabra, Dios te verá con agrado? Medítalo. Si no es obligado que un mensaje del Señor tenga que terminar con un aplauso, pero si es obligado que tenga que terminar con un efecto positivo, edificativo en tu vida. Eso sí tiene que ser fundamental. Voy a terminar, hermanos. Me voy a ir corrido. Aunque la tolerancia está de moda en la cultura moderna, la iglesia no puede permitir esas actitudes ni enseñanzas heréticas. Y parece que este era el segundo problema que tenía la iglesia de Pérgamo. Ellos no ejercían una sana disciplina en la iglesia, lo que los llevaba a aceptar aquello que el Señor aborrecía. Podemos observar que una vez más una falsa enseñanza lleva a una mala práctica, y también que la falsa enseñanza es una de las principales armas de Satanás contra la iglesia. Pero ¿en quién debe de estar el trabajar por entender, por conocer, por discernir una buena o mala enseñanza? ¿En que lo digo yo que soy el pastor? ¿O lo entiendes tú, que estás en un mismo sentir, en el Espíritu, y eres uno solo con Jesús? ¿En quién debe de estar ese trabajo? Sí, yo tengo que pastorear, tengo que apacentar. Yo no puedo convencerte de nada. La palabra dice que el único que da el convencimiento es el Espíritu de Dios. Sí. Ahorita en los estudios del jueves estamos trabajando eso, conciencias limpias. Para poder tener un reinicio sano tienes que tener una conciencia limpia. Y el jueves, perdónenme hermanos, no sabía que no estaba funcionando la plataforma. Por ahí se me pasó a mi esposita comunicarme, y yo me senté bien cómodo a dar el estudio, y vi que no había plataforma, ¿verdad? Pero lo mandé escrito, y el título es: ¿y por qué debo perdonar? Si no hay perdón en tu vida, no puedes tener una conciencia limpia. Es algo integral, hermanos. No puedes tú querer salir a la batalla con media espada.
No puedes tú tratar de combatir a Satanás aprendiéndote 2, 3 versículos de la Biblia. Con una espada mocha no vas a lograr nada. Tienes que armarte con toda la palabra del Señor. No escoger los versículos que apantallan. Todo poder en Cristo que me fortalece, cuando ni siquiera entiendes el versículo. Aunque yo camine en valles de muerte, cuando ni siquiera has caminado en esa situación. ¿Por qué? Porque lo que estás atendiendo son los deseos de tu carne y no los deseos de Jesús. Y la palabra del Señor dice que bienaventurados aquellos que padecen, sí, a causa de su Señor, no a causa de sus emociones. Estoy en depresión, es que esto, nadie me quiere, todos me odian. Esa es tu carne. ¿Cómo puedes entender una lucha que ni siquiera dimensionas en el espíritu? Para que lo puedas entender, que eso es verdaderamente una batalla, ¿sí? Por Él y para Él y en Él. ¿Sí? El día viernes salieron nuestras hermanas que fueron al Congreso a Morelia. La camioneta, una camioneta prácticamente nueva, con un servicio mecánico días antes de su salida, y se murió. Hermano, así es que el Señor tiene algo grande para ustedes allá en ese congreso y Satanás no quiere que lleguen. No, es una cosa mecánica, es un fierro, es una camioneta. Y simplemente se descompuso. Pero, ojo, si es del Señor que yo tenga que llegar allá, voy a llegar. ¿Me estás entendiendo, amada iglesia? Porque a veces circunstancias tan imberbes las abrazamos como una lucha espiritual. ¿Sí? Amor, dime si no arranca, ¿sí? Llegarás una hora tarde, pero yo ahorita consigo un transporte y las acerco al punto donde tienen que llegar y pedimos al seguro que vaya a inaugurar por la camioneta. ¿Sí? Pastor, no, vamos a orar para que arranque, para que pues oramos. Pasó eso porque no oraron antes de empezar el viaje. Les aseguro que oraron y la camioneta se descompuso. Porque lo que Dios tiene para ti, para tu vida, para tu llamado, proviene de tu intimidad con Él, no de circunstancias de vida. Y entonces podrás entender lo que significa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, amados oyentes, viene lo más importante, el llamado al arrepentimiento. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El único remedio para cualquier conducta pecaminosa es arrepentirse. Por tanto, arrepiéntete, dice el Señor, porque de otro modo Dios mismo intervendrá con la espada de su boca para acabar con aquellos y las cosas que no le agradan. ¿Sí? En el pasado el Señor castigó severamente a Israel por su pecado, y dice la Escritura que en aquel día murieron 23,000. Esto no quiere decir, hermano, que vas a mañana terminar fulminado. No depende eso de mí ni de esta palabra. Depende de tu relación con el Señor. Hay gente que vive y está muerta, lo dice el Señor. ¿Sí? ¿Me estás entendiendo? Debemos entender, amada iglesia, que la exigencia de Cristo no ha cambiado y que Él sigue teniendo la espada en sus manos para cortar cualquier actitud pecaminosa que comprometa el testimonio de su iglesia. Por eso era necesario que los creyentes en Pérgamo se arrepintieran. Por eso es necesario que los creyentes en Tizayuca se arrepientan, porque de otro modo el Señor mismo intervendrá para hacerlo. ¿Sí?
Veamos las palabras que dijo Pablo a los Corintios, Primera de Corintios 11, 28, 32, no lo busquen. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Aquí la palabra nos está diciendo que si hay enfermos y debilitados entre nosotros es porque están comiendo el cuerpo de Cristo indignamente. Dice, y muchos duermen. Si pues nos examinemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Cuando dice somos castigados por el Señor, somos corregidos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no seas condenado con el mundo. Quiero hacer esa situación porque dicen, no, pues entonces ¿de qué sirve? ¿De qué vale? El Señor te quiere corregir para no condenarte. Dice, en el caso de la iglesia de Pérgamo, ¿verdad?, para que su arrepentimiento fuera auténtico, tendrían que abandonar las malas prácticas que habían adquirido y también tenían que rechazar las doctrinas que se habían introducido en la iglesia. Hoy les decía que hoy es más difícil desaprender a la iglesia que enseñarles. Es que de donde yo vengo, no diezmábamos así, lo aventábamos a los pies del pastor. Ajá, bíblicamente dime dónde es eso. Bueno, es que así lo hace el pastor, y si el pastor dice las iglesias, dice el ángel, dice el Señor al pastor de la iglesia. En la palabra del Señor vienen los cómo, los cuándos, los porqués, los para qués. No tiene nada que ver con invenciones humanas. Yo me imagino que cuando el Señor dice esto, quiere decir que todos le hagamos así. No tiene que ver con ningún tipo de conducta que no esté establecido en la palabra del Señor, amada iglesia. Y eso te tiene que ayudar para discernir, para establecer si estás recibiendo palabra de verdad, palabra limpia o palabra contaminada. Pero también te tiene que llevar a entender que la palabra limpia te confronta contigo mismo. La palabra contaminada te apapacha, te dice, no hay tos, no hay bronca, este es un exagerado, como si él estuviera terminado. No estoy terminado. Y a lo mejor muchos de ustedes están en la presencia del Señor y su servidor no. Pero es decisión personal y no depende de mí, depende de ti. No, hermano, depende de Dios. ¿No mandó a su Hijo a la cruz para que tú tuvieras el camino libre? Dice el Señor que en su sacrificio en la cruz dice, consumado está, ya tienes todo en tus manos, está todo listo, ya establecí el camino, ya tienes la verdad, échale. ¿De quién depende? ¿De Dios? Pero ¿sabes qué? Hay creyentes, hay hijos de Dios que todavía se levantan en el día diciendo, si Dios quiere. Te pregunto, si eres de esos, ¿sabes qué Dios quiere? Si Dios quiere, ¿sabes qué Dios quiere? Porque Dios quiere bendecirte, prosperarte, ayudarte, salvarte, sanarte. Eso es lo que Dios quiere. Que estés en eternidad con Él. Eso es lo que Dios quiere. Pero si ni siquiera sabes lo que Dios quiere, no, lo que Dios quiere es que no peque más. No, ya no peco, ya no salgo de mi casa. Pero tienes problemas con tu pariente, tienes problemas con tu hermano, no le hablas bien, tienes problemas con el chisme, con la murmuración. Estás en impaz en tu corazón, no puedes alcanzar esa paz, esa plenitud que solamente puede dar la palabra de Dios. Y no, el Señor quiere que estés en paz, ¿no lo dice? No, hasta te exhorta y dice, no permitas que nada robe tu gozo. Dice, estar siempre contentos por todo. Así lo dice el Señor. Yo lo parafraseo diciendo, nada robe tu gozo. Sí, porque si lo buscas así de que nada robe su gozo, no está en la Biblia. Pero dice el Señor, estar gozosos por todo. Eso sí lo dice bíblicamente. Y
Digo, porque tú vas a buscar, ¿dónde dice el pastor que nada robe mi gozo? Bueno, lo estoy parafraseando, dice el Señor, estar gozoso por todo. Por todo. Determinados como Job, Dios dio, Dios quitó, sea su nombre glorificado. Amén. Bien. Ahora viene un llamado a escuchar la voz del Señor. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Son 5 minutos, hermanos. Voy a tratar en 5 minutos, aunque ya me pasé media hora. Perdónenme, pero no podemos dejar incompletos para segundas partes porque ya viene otra iglesia. Dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. De nuevo encontramos la misma fórmula que introduce esta sección final. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Últimamente vieron ustedes cuando decía ofrenden como han escuchado. ¿Por qué? Porque los siervos del Señor no paran de decir traigan los diezmos a las Bolivia y alimento de mi calle, así como que ay sí, ya me lo sé hasta de memoria. No, porque no, ya no tengo para la combi. No, ofrenden como han oído la Escritura. Vivan como han oído la Escritura. Lleven su matrimonio como han oído la Escritura. Hijos, obedezcan a sus padres cuando han oído la Escritura. Porque jóvenes, déjenme decirles que si hay un pecado gravísimo que el Señor verdaderamente no tolera, es la deshonra a los padres. Que te quede bien claro, hijos, todos los que son hijos. Y esto tiene un sustento bíblico. ¿Qué es Dios para nosotros? ¿Cómo comenzó Mateo 7:22? Más antes dice: me llama Señor, Señor, y te vale un cocol. Si hay un pecado que el Señor no tolera, es la falta de respeto hacia los padres, la deshonra, porque Él es nuestro Padre. Dice que lo castigará con su ira, pero ¿con qué dice que lo premiará si lo cumplimos? Con su presencia en nosotros. Eso significa, ¿verdad?, alarga nuestra vida, eternidad. En nosotros no podemos tener la eternidad si no es que participamos de esa intimidad con Él. ¿Amén? Entonces, amados hermanos, viene un llamamiento a escuchar la voz del Señor, ¿sí? Luego viene la recompensa, el que venciere, que como ya hemos señalado en ocasiones anteriores, tiene que ver con los creyentes en primer lugar. Se le promete comer el maná escondido. Ahora bien, ¿a qué se refiere con esto? ¿En qué consiste esta bendición? El maná fue el alimento que el Señor proveyó para el pueblo de Israel a lo largo de su peregrinar por el desierto hacia la tierra prometida. Por lo tanto, no habla de alimento, ¿sí?, de sustento, ¿va? Nos habla de alimento, de sustento, de provisión, ¿sí? Entonces, amados hermanos, necesitamos la fortaleza para entender que hoy en día el maná es la palabra revelada en tu vida. Pero dice el Señor: si no te desprendes de esto, no te lo voy a poder dar. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no puede tener efecto en la carne, solamente en el Espíritu. Si no intimidas con el Señor, si no eres uno solo con el Señor, no te puede dar ese maná. No te puede dar ese maná, dice el Señor. No puedo echar las joyas a los marranos. ¿Sí? No puede darte esa revelación. No te puedes poner el cómo, el por qué, el para qué, porque no lo entenderías. Porque la palabra del Señor no puede ser revelada en la carne, solamente puede ser revelada en el Espíritu, ¿sí? El contraste no puede ser más claro. Ellos estaban comiendo de cosas sacrificadas a los ídolos y deberían dejar esa dieta para nutrirse del verdadero alimento espiritual que Dios les iba a dar. Y por supuesto, del verdadero maná. Y este maná, amados hermanos, la palabra revelada, como ya lo expliqué, no puede ser más que Jesucristo mismo. Y eso vamos a encontrar, ya nada más escriban la cita,
en Juan 6, 31 al 35. ¿Sí? Voy a continuar. En segundo lugar, el Señor les hace otra promesa: y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Acerca de esto han surgido un sinnúmero de interpretaciones. Vamos a ver algunas de ellas. Se dice que se daba una piedrecita blanca al triunfador de los Juegos Olímpicos. Esta piedrecita llevaba ciertas distinciones y privilegios. Un ejemplo, en lugares privilegiados enseñaban esa piedrecita y pase, ¿no? Veamos esto espiritualmente. No es para, te da acceso para los mejores restaurantes, a las mejores discotecas. No, veamos esto espiritualmente. Se dice que en las cortes de justicia se utilizaban pequeñas piedras, ¿verdad? Una negra en señal de condenación y una blanca en señal de absolución. O sea, ve pensando qué significa esa piedrecita blanca en tu vida espiritual. También era un símbolo de amistad. Entre personas que establecían una amistad, cortaban una piedra blanca y, como ahora las argollas de matrimonio, en una ponía uno su nombre, en otra y le intercambiaban. ¿Sí? Y era un pacto de amistad, la piedrecita blanca. O sea, imagínate todo lo que representa. En todos los casos, amados hermanos, muestra una señal de privilegio, de favor especial. Y notemos que también, ¿verdad?, la persona tendría un nombre nuevo que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bien, a lo mejor en el libro de la vida no se encuentra Doroteo Rivera, pero se encuentra el nombre que el Señor me designe en esa piedrecita si escucho su voz. Amén. Porque a lo mejor pretender entrar como Doroteo me va a dejar fuera. Sí, vida nueva. Es importante, hermanos. Hoy, en verdad, les voy a hacer una confesión muy abierta. Hoy en día sé que no puedo cuestionar al Señor en los tiempos que me alcanzó, pero en el tiempo que me alcanzó yo ya le había puesto a mi hijo Brian y a mi hija Brianda. Eran los nombres de moda. Sí. Pero ahora en Cristo he entendido la importancia de tu nombre. Ahora veo a papás que bautizan a sus hijos como David, Elías. Papá, más allá de ser un padre bíblico que pone un nombre bíblico, estudia lo que representa el nombre que le vas a poner a tu hijo y la responsabilidad que vas a adquirir. Colosenses 3:4 dice: porque habéis muerto y vuestra vida es escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a terminar. Conclusiones. De la iglesia de Pérgamo aprendemos que hay lugares en este mundo donde resulta especialmente ser un hijo de Dios. Nos damos cuenta que sufrir por la causa de Cristo no valida automáticamente todo lo que hacemos o creemos. También vemos que el Señor reprende con dureza la amistad con el mundo, aunque pueda parecer inocente y pretendamos justificarla con la excusa de intentar atraer a los incrédulos al Evangelio. Esto siempre da malos resultados y es desaprobado por el Señor. Al final, en la mayoría de las ocasiones, los incrédulos no nos permiten hablar del Evangelio y en cambio nos arrastran, ¿va?, a sus vicios, a sus tendencias, a sus pensamientos, a sus modos. Hay hijos de Dios que se avergüenzan de hablar de Dios en la casa de su parentela. Y se olvidan de esa promesa de poder que dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pero si quieres que el Señor se manifieste en tu problema, cuando le negamos una y otra vez.
Cada creyente debe tener cuidado en distinguir convenientemente entre lo que es una apropiada interacción con la cultura que nos rodea y el hecho de involucrarte con ella. En este mensaje de Pérgamo vemos también una clara reprensión del Señor para aquellas congregaciones que no disciplinan al pecado y en las que se permiten cosas que Él aborrece. Yo sé que posiblemente aquí haya comentarios de que el pastor quiere santos sirviendo. Tuvimos una charla con los servidores y hablamos de que cada servidor tiene que analizar cómo está sirviendo. Pero imagínense a mí predicando el Evangelio y que después de estar aquí 20 años en la iglesia se enteraran que vivo en unión libre con mi esposa. Pero ¿cuál es la respuesta del siervo? No se fijen en mí, luchen por ustedes. El tema que yo traigo con mi esposa es aparte. ¿Neta? ¿En serio? ¿De veras? No funciona así, amada iglesia. No funciona así y nunca va a funcionar. Cada siervo debe tener el deseo del Señor de servir como el Señor manda. Y la manera en que el Señor manda no es como dice el pastor, es como dice Dios y está en su palabra. Dice, hey, ¿deseas obispado? Buena cosa deseas. Sé hombre de una sola mujer, no pendenciero, no dado a las ganancias deshonestas, no dado al vino. Y una lista. Para los diáconos no es diferente. No es diferente. Y aquí a veces decimos, pues usted es el pastor, allá usted, sí, pues tú eres el servidor, también, allá tú. Sí, pues de esas vamos. Y vuelvo al punto que les he compartido muchas veces. Si cada vez nos levantáramos cada mañana haciendo lo que Dios dice que debemos de ser, ¿cómo sería la vida, amada iglesia? La respuesta, analízala, porque a lo mejor la respuesta sería wow. ¿Y luego? Por último, hemos considerado también que Satanás tiene varias tácticas en su lucha contra la iglesia. A veces usa la persecución física, pero en otras muchas se vale de la seducción por medio de cosas que en un principio pueden parecer inocentes. Amada iglesia, Dios es fiel. El que tenga oídos, oiga. Dios les guarde.